patología ambiental y nutricional. Entonces vamos a ver muchas cosas que ustedes ya los han debido mencionar incluso en los temas anteriores como parte de agentes lesivos, ¿no? O que causan lesión celular, que causan inflamación y incluso el sistema inmunitario, ¿no? Es todos estos tipos de agentes que pueden causar desde cáncer hasta lesiones y daño, ¿no? En los tejidos. En ese sentido, este capítulo como que va a resumir muchas cosas que ya los hemos visto en los otros temas, ¿no? Eh, Simplemente hay que hacer un preámbulo en relación a medio ambiente y enfermedad ambiental, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta que el medio ambiente no solo va a abarcar todo lo externo, ¿no? Si nosotros salimos afuera, no solo es la parte externa que tenemos, ¿no? Sino también el ambiente interno. ¿Eso qué quiere decir? En el cual nosotros vivimos, ¿no? Puede ser nuestra casa, ¿no es cierto? Puede ser incluso, dependiendo, ¿no? Una persona, por ejemplo, que está en el cuartel, va a tener un ambiente interno diferente, donde uno trabaja va a tener un ambiente también diferente a lo que es afuera, ¿no? Medio ambiente como tal. Y esto va a relacionarse a, obviamente, a adquirir cierto tipo de patologías o enfermedades relacionadas al ambiente, como decía, no solo el externo, sino también el interno y el ocupacional. Si queremos dar una definición, vamos a decir que la enfermedad ambiental son todas estas enfermedades o trastornos que se causan por la exposición a ciertos elementos. En este caso, pueden ser sustancias químicas, físicas, ¿no es cierto? Eh, Térmicas, como ya lo hemos visto en lesión celular, ¿no? Eh, todo lo que cause lesión, incluso la deficiencia, ¿no es cierto?, de alimentos o el exceso en ciertos alimentos va a causar. Entonces, a eso tenemos que entendernos como enfermedades ambientales. No solo es todo lo que vemos fuera, sino hay diferentes ambientes aparte de estos, como les decía, el interno y el ocupacional. Hay otras definiciones que tenemos que entender, como por ejemplo, qué es toxicología. Y en este caso, cuando hablamos de toxicología, es la ciencia que estudia todo lo que son los venenos, ¿no? Cómo se distribuye, cuál es su mecanismo de acción, cuál es su absorción, todo esto en relación al agente tóxico. Si hablamos de veneno, vamos a decir que son todas las sustancias en sí van a ser venenos, van a ser venenosos, ¿no? Dependiendo de la dosis. Así como el agua con una concentración alta de sal no es saludable, ¿no es cierto? Se convierte en un veneno, al igual que la ingesta de ciertos medicamentos que pueden ser para el dolor, para ciertas patologías, ¿no es cierto? También, de acuerdo a la dosis, se pueden convertir en veneno. Los xenobióticos, estos son sustancias exógenas que pueden ingresar a nuestro organismo a través de diferentes vías, el aire, el agua, los alimentos, ¿no es cierto? Que pueden ingresar y obviamente generar un efecto sobre nuestro organismo. Entonces, eso tenemos que tener xenobióticos, todas las sustancias, ciertas sustancias tóxicas que pueden ingresar a nuestro organismo, ¿no? Y causar lesión. Si hablamos de sustancias químicas, como decíamos, van a tener una distribución, ¿no? O sea, ingresan a nuestro organismo y normalmente se degradan o metabolizan y se eliminan por la orina, por las heces o por el aire que es, digamos, ¿no? Algunas de estas pueden acumularse en diferentes tejidos como el hueso, la grasa, el cerebro, el hígado, el pulmón, dependiendo dónde sea su afinidad, ¿no? Entonces, esto es importante. Eh, Como decíamos, los xenobióticos son estas sustancias que ingresan y sufren por diferentes fases metabólicas, cambios, ¿no?, de un metabolito primario a un secundario y se eliminan por diferentes vías. Pero muchos de estos en un consumo o se puede una exposición muy prolongada, más bien no se degradan completamente y se retienen y estos pueden tener efectos sobre diferentes elementos de celulares, ¿no? A nivel de enzimas, receptores, membranas, ¿no? Y esto va a generar obviamente efectos tóxicos
corto o a largo plazo, dependiendo del tiempo de exposición y la cantidad a la cual uno está expuesto para generar daño, ¿no? Entonces, los xenobióticos pueden estar en diferentes elementos, desde los desinfectantes, ¿no? Que comúnmente utilizamos en la cocina, para limpieza, ¿no es cierto? En los plaguicidas que pueden estar dentro de nuestros alimentos, tabaco, ¿no? Cosméticos, todos estos elementos que nosotros, a los cuales podemos estar expuestos por su uso, pueden ser tóxicos e ingresar por estas diferentes vías, ¿no? Ahora vamos a hablar de la contaminación del aire. La contaminación del aire generalmente se da por la industria, ¿no? En la cual hay una forma en la cual se genera como la niebla tóxica, en la cual contiene principalmente dióxido de azufre, monóxido de carbono, ozono, dióxido de nitrógeno, plomo, y hay otras sustancias más, muchas más sustancias tóxicas, que simplemente se mencionan algunas, y son principalmente de origen industrial. Eh, Deben saber, ¿no? Tenemos aquí, en el Alto sobre todo, tenemos varias empresas e industrias, una de las más conocidas, las cementeras, ¿no? Que en un tiempo atrás sí había los reclamos de que todas estas sustancias generaban daños incluso en los techos, las calaminas de las personas que vivían aledañas a la empresa, ¿no? Entonces, eh, si eso causa en el material, ¿no es cierto? Se veía también efectos sobre las personas. De ahí que se ha hecho ciertas formas de regular este tipo de problemas, pero aún así pueden persistir, ¿no? Hay que tomar en cuenta que siempre se liberan al medio ambiente ciertas sustancias que son producidas por la degradación de la producción de estas empresas, ¿no? Como les decía, todos estos contaminantes que acabamos de mencionar, desde el ozono hasta el dióxido, ¿no es cierto?, van a tener efectos sobre todo en adultos mayores y en niños. En adultos en general también, pero los más pequeños, los adultos mayores y aquellas personas que tienen problemas respiratorios, sobre todo porque este tipo de elementos principalmente entra por vía aérea, son los pacientes asmáticos, ¿no? Y ahí van a aumentar sus problemas pulmonares. Si hablamos del ozono, por ejemplo, la lesión que va a producir va a estar medida por los radicales libres, y aquí estos van a lesionar las células, ¿no es cierto?, sobre todo de las vías aéreas, lo que a la vez estimula un ciclo vicioso, ¿no?, de activación de más radicales libres y por ende daño en estas células, ¿no? Y ahí puede producirse inicialmente una bronquitis, ¿no? Y de ahí podemos ver otros efectos más adelante. El dióxido de azufre, por ejemplo, al degradarse, ¿no es cierto? Ya en el aire se degrada, se puede convertir en ácido sulfídrico y trióxido de sulfúrico, y causa ya en la inhalación una sensación de quemazón, ¿no?, en las vías aéreas, desde la nariz, la garganta, causa dificultad en respirar, y en pacientes asmáticos, como decíamos, y en niños, puede generar sí, un cuadro más severo, ¿no es cierto?, en estas personas. El hollín también, que se desprende, ¿no es cierto?, ya como partículas más pequeñas, pueden ser perjudiciales porque estas pueden ingresar en lugares más profundos que los bronquios, llegar hasta los alvéolos y desencadenar un proceso inflamatorio, ¿no? Como en, en, en aquellas personas que están constantemente sometidas a este proceso, ¿no es cierto?, de poder inhalar hollín, pueden desencadenar enfermedades pulmonares, ¿no es cierto?, restrictivas, pueden dañar el tejido pulmonar. Entonces es importante la contaminación del aire, ¿no es cierto? La contaminación del aire interno, ya habíamos hablado, ¿no? El externo puede ser afuera, ¿no es cierto? El interno, por ejemplo, el uso de chimeneas, como el humo de madera, también puede ser irritante si esto es de constante exposición, y también puede predisponer a infecciones pulmonares, ¿no? Algunos bioaerosoles también puede ser causas de enfermedades infecciosas, ¿no es cierto? O sea, a lo que uno esté expuesto, es como decir, ¿no? Una persona enferma puede, en un ambiente de trabajo, en un aula, si estamos muchas horas en un ambiente, esta persona que tose y que elimina, ¿no es cierto?, sus secreciones llegan hasta 2 metros, sobre todo si tose o estornuda y no se tapa la boca,
puede llegar hasta 2 metros alrededor de uno y puede generar, obviamente, que algunas personas que eh, con una inmunidad un poquito más baja, igual adquiera el resfriado, por ejemplo, y se enferme, ¿no? Entonces, esto es importante. Los mineros, por ejemplo, de acuerdo a su área de trabajo, como en las minas donde se maneja uranio, el radón, puede ser la causa de cáncer de pulmón. El formaldehído, que no solo está en forma de formol, ¿no es cierto?, en diferentes porcentajes para el uso en el área hospitalaria, sino también está en diferentes elementos cosméticos y otros elementos en los cuales a la exposición una persona que constantemente, por ejemplo, en uso cosmético está en el tratamiento para hacer los rizos, incluso hay muchos champús que contienen formaldehído, ¿no? En bajas concentraciones, pero aquellas, por ejemplo, que hacen un laseado o que hacen las permanentes, están en mayor contacto, ¿no? Y si no tienen el cuidado correspondiente frente a su alta exposición, pueden sí, desarrollar un tipo de cáncer, ¿no? El síndrome del edificio enfermo, esto sobre todo está relacionado al sistema de ventilación, ¿no? Entonces, las personas que viven en un edificio tienen un sistema de ventilación o de extracción, pero que si se circula unas 3, 4 veces y recién se elimina, se puede, ¿no? Este es el principal problema para el síndrome del edificio enfermo, porque esto se ha visto antiguamente en los edificios de países en los cuales tenían este tipo de sistema, y se ha visto que las personas que vivían en estos edificios se predisponían a mayores enfermedades porque había una recirculación en todos los pisos del mismo aire unas 4 veces antes de ser eliminado al exterior, ¿no? Es importante nuestro ambiente interno. Vamos a hablar ahora de los metales que están en el medio ambiente y que contaminan, ¿no? Entre ellos hablamos del plomo, que puede contaminar tanto el aire como los alimentos y puede generar, ¿no?, una intoxicación que puede ser subclínica, que no se nota al inicio, ¿no?, dependiendo de la cantidad a la cual va a estar expuesta. Y esto sobre todo se va a ver en los niños pequeños, ¿no?, donde vamos a ver que estos niños tienen una baja capacidad intelectual y problemas de conducta como hiperactividad. Entonces, a veces, frente a la exposición, podemos catalogar mal a estos niños y decir, no, son niños que tienen que no ponen atención y los profesores a veces los pueden más bien castigar y los pueden poner a un lado, ¿no? Y no ver el problema inicial de contaminación. Entonces, es importante saber a qué está expuesto los niños y descartar todo esto antes de tomar ciertas medidas. En los adultos, solo se produce por riesgo ocupacional, ¿no? Como les decía, el plomo en ciertos países, como por ejemplo esto en años pasados, como en El Salvador, podemos ver que ha habido contaminación de cultivos y a estos cultivos tiene acceso la familia, ¿no? Desde que trabaja ahí, niños, madres, y muchas veces puede pasar desapercibido. También el agua puede ser contaminado, ¿no? Entonces, es importante porque el plomo se puede absorber, sobre todo en niños a nivel de los huesos y de los dientes, y este se queda por bastantes años, ¿no? 20, 30 años antes que se puede eliminar. Y en los adultos principalmente se acumula a nivel del sistema nervioso central y también va a producir trastornos, ¿no? Y en los niños sobre todo una neuropatía periférica, ¿no? Y hay que tomar en cuenta que en los niños la barrera hematoencefálica es más permeable que en los adultos, por ende, estos tienen más tendencia a tener más trastornos, ¿no? Sistema nervioso central y periférico. Sobre todo a nivel neurotóxico, el plomo va a producir una inhibición de los neurotransmisores, que causa una alteración en la homeostasis también del calcio y, y por ende va a tener efectos neurotóxicos, ¿no? También en la remodelación de, va a intervenir, por lo tanto a nivel del cartílago y del hueso no se van a dosificar de forma adecuada, ¿no? Va a haber defectos en estas estructuras óseas, ¿no? El mercurio también es un metal bastante conocido y actualmente nosotros en Bolivia tenemos problemas de contaminación de mercurio en nuestros ríos por su uso indiscriminado en la minería, ¿no es cierto? En muchos ríos, y si ustedes se ponen a investigar,
o simplemente ver las noticias en general, muchos ríos de los cuales nosotros extraemos los pescados están contaminados, ¿no? Entonces, nos podemos intoxicar desde la inhalación por vapores de mercurio, en los cuales puede producir temblor, gingivitis, conducta normal, hasta la contaminación en los alimentos. El principal alimento es el pescado, ¿no? Sobre todo este es una forma de metilmercurio que es más liposoluble y que va a tener más efectos sobre el sistema nervioso, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta que también, como les decía, el mercurio también se ha utilizado en un tiempo en las amalgamas dentarias y que a la larga, como se van liberando progresivamente, había personas que con solo retirar su amalgama han eliminado toda su sintomatología y intoxicación crónica, ¿no? Entonces el pescado es una fuente bastante común, no solo en Bolivia, sino en diferentes países de contaminación del medio ambiente por este metal. Y como les decía, por su alta liposolubilidad, tiene una afinidad de acumularse en el cerebro y producir trastornos, ¿no? Conductuales y principalmente. El arsénico es otro elemento que ha sido conocido antiguamente por ser uno de los venenos, ¿no?, que utilizaban para eliminar a algunas personas. Tiene efectos de larga data, ¿no?, que son un poco distinguibles si uno no pone atención, y poco, eh, se podría decir, que no salen en muchos de los exámenes, exceptuando si uno hace de forma específica. Vamos a ver que afecta el sistema digestivo, cardiovascular y central, ¿no es cierto? Y, como les decía, es una exposición en la cual recién después de un par de semanas van a evidenciarse, ¿no es cierto?, los trastornos, sobre todo eh, a nivel del sistema nervioso central, como neuropatías sensitivomotores, ¿no?, que puede causar parestesia, entumecimiento y dolor. Y una exposición crónica, podemos ya observar cambios cutáneos como hiperpigmentación e hiperkeratosis. Las personas las cuales están expuestas tienen unas manchas, ¿no?, oscuras y más gruesas. El cadmio también es un metal que puede causar enfermedad pulmonar obstructiva, sobre todo, ya que va a llevar a necrosis de los macrófagos alveolares y daños, ¿no? Entonces, también puede afectar el sistema o las estructuras esqueléticas por pérdida de calcio, y también predispone a mayor riesgo de desarrollar cáncer de pulmón, ¿no? Entonces, es importante el cadmio. Vamos a ver algunas exposiciones ambientales y profesionales. En este caso, el tabaco, ¿no? Como ambiental es el más conocido y uno de los contaminantes a los cuales la exposición es de forma individual, ¿no es cierto?, y también en el ambiente interno. Eh, Tiene más de 200 componentes, ¿no es cierto?, en diferentes elementos que son potencialmente carcinógenos, ¿no?, que pueden inducir al cáncer, no solo cáncer pulmonar, sino a varios otros cánceres, ¿no? Entonces, es importante en el tabaquismo o en el tabaco la cantidad, la frecuencia, ¿no es cierto?, y el ambiente, porque también el fumador pasivo, se quiere decir, el que está al lado de un fumador activo, también eleva un porcentaje de desarrollar ciertas enfermedades pulmonares, incluso cáncer, como el que está fumando, ¿no? Los cánceres más ligados al tabaco son los que están relacionados a las vías aéreas, ¿no?, oral, pulmonar y otras, como el esófago, páncreas, vejiga, pero no solo son estos, sino el mama, ¿no es cierto?, y otro tipo de tumores van a estar asociados, hígado, ¿no es cierto?, van a estar asociados a este tipo de consumo del tabaco, ¿no? Ahora, otras enfermedades que pueden estar asociadas también están la bronquitis, ¿no? Por sus diferentes componentes irritantes pueden producir un estado de inflamación e incluso aumento de la producción de moco, lo que se caracteriza a la bronquitis, ¿no? Es una persona que está tosiendo constantemente por varios meses al mes, por un par de años en forma consecutiva, ¿no? Ya es un paciente con bronquitis. Va a depender de la cantidad, como les decía, para que nosotros desarrollemos ciertas patologías, primero pulmonares, ¿no? ¿A cuáles más va a desarrollar el consumo de tabaco? El enfisema, ¿no?
El enfisema, que es la pérdida, ¿no es cierto?, de las paredes alveolares, y va a hacer que se hagan grandes espacios, y eso lo vamos a ver en patología pulmonar. Va a también predisponer a la aterosclerosis y el infarto, ya que va a aumentar la agregación plaquetaria y la disfunción endotelial, y esto va a predisponer a hipoxia miocárdica, ¿no? En la etapa del embarazo va a causar hipoxia fetal, por ende un retraso del crecimiento uterino, y muchas veces puede aumentar incluso el riesgo de aborto, ¿no? El tabaquismo pasivo, como les decía, es importante porque también puede pasar por todo esto con menos frecuencia, pero sí, puede ocurrir, ¿no? Otro, eh, otro elemento es el alcohol, ¿no? Y esto va a depender mucho de la concentración que se dé, y sobre todo hay que tomar en cuenta que ya por encima de 200 miligramos por decilitro ya hay cambios, ¿no? En la conciencia, en cómo la persona eh, va a estar, ¿no es cierto? Ya hay cambios a nivel del sistema nervioso central, ¿no es cierto? Pero más de 300 miligramos ya podemos ver que un paciente ya está en una intoxicación aguda y puede tener una parada respiratoria, ¿no? Por su efecto depresor. Entonces, todo esto va a depender de ciertos factores que hay que tomar en cuenta, ¿no? Si es varón o mujer, la edad, el peso, la grasa corporal, incluso la exposición crónica. Hay que tomar en cuenta que hay muchas personas que son bebedores de larga data, van a tener un metabolismo más acelerado del alcohol, por ende toleran más, pero obviamente acumulan daño, ¿no? A larga data. Eso es importante. Las consecuencias más importantes del consumo de alcohol van a ir desde las atrofias cerebrales, como les decía, ¿no? Los bebedores crónicos, los alcohólicos, ya empiezan a tener tus cambios, ¿no? El cerebro se atrofia, hay degeneración cerebelosa, hay neuropatía asociada a daño hepático, porque es otro órgano que se va a lesionar, ¿no es cierto? Cardiovasculares también, porque puede causar una miocardiopatía dilatada, y esto también se asocia al aumento de desarrollo de hipertensión, ¿no? Pancreatitis, un paciente o una persona que consume de forma consecutiva alcohol también puede desarrollar pancreatitis aguda o crónica, ¿no? Y durante la gestación, una persona que bebe bastante antes y después y durante su gestación puede desarrollar el bebé síndrome alcohólico fetal, en el cual va a haber defectos o alteraciones del crecimiento, puede también tener microcefalia, puede tener malformaciones del encéfalo, cardiovasculares, el sistema genitourinario, ¿no es cierto? Y esto sobre todo se da en el primer trimestre, y aquí esta es la etapa en la cual se va a desarrollar muchos de estos órganos, ¿no? El cáncer también se asocia al consumo de alcohol, hay que tomar en cuenta, sobre todo de vía cavidad oral, faringe, esófago, hígado, y posiblemente también de mama, eh, que también puede ser como un promotor, ¿no? Los efectos agudos van desde la estenosis hepática, que es un problema hepático agudo, las gastritis y las úlceras a nivel del tracto gástrico, ¿no es cierto? La depresión del sistema nervioso central primero afecta estructuras corticales, luego puede provocando como cambios de comportamiento, ¿no? Motor e intelectual, que serían los más agudos, ¿no? Y los efectos crónicos, como ya habíamos visto, en el hígado, ¿no? Desde una esteatohepatitis ya de larga data a una cirrosis, ¿no? Y cáncer incluso de hígado, que sería una de las causas más importantes, ¿no? Pero la mayor parte va a tener problemas en el hígado, alteraciones del sistema portal, ¿no? El drenaje portal, y por ende todos los cambios a nivel de una falla, ¿no? Cardio, que va a repercutir sobre el corazón, sobre el pulmón y sobre todos los sistemas, ¿no? Antes de desarrollar muchas veces carcinoma hepatocelular. A nivel del tracto digestivo, al haber este daño en el hígado, también va a predisponer al desarrollo de varices esofágicas, las cuales pueden también gástricas, ¿no? Úlceras gástricas. Estas pueden erosionar, romperse y generar hemorragias, que puede ser una causa de muerte eh, importante, ¿no? Las deficiencias de la tiamina, vitamina B1 por desnutrición, y el síndrome de Wernicke-Korsakoff también pueden darse en pacientes que tienen
este problema no crónico de la ingesta de alcohol. Si hablamos ahora de las lesiones por fármacos, vamos a ver que la mayor parte dentro de los fármacos, si ustedes han visto, deben recordar de que hay las reacciones adversas, ¿no es cierto? Que son los efectos no deseados que todos los fármacos tienen. Y hay en un porcentaje de pacientes que los cuales puede presentarse, ¿no? Y estos efectos se van a dar de acuerdo al estado de hipersensibilidad que tenga la persona, ¿no? Desde simplemente exantemas cutáneos a verdaderos daños, ¿no? Que pueden causar desde hospitalización hasta la muerte, ¿no? Entonces, un ejemplo de ello es, por ejemplo, el antibiótico, la aminoxiclina, en algunos pacientes puede producir la coloración azul, ¿no? Se vuelven azules. Es importante que todos los fármacos pueden tener reacciones adversas dependiendo de ciertos factores individuales en las personas. Podemos ver desde la dosis hasta el tipo de fármaco, ¿no? De acuerdo a algunas patologías o predisposición que tengan estas personas. Si hablamos de los anticonceptivos orales, principalmente estos son utilizados, ¿no es cierto?, para como control, ¿no? Control prenatal. La mayor parte por tener su composición en estrógenos y progesterona no tiene muchos efectos, ¿no es cierto?, más que en ciertas personas que pueden tener riesgos, que pueden predisponer, por ejemplo, a la tromboembolia, que va a estar dependiendo de la dosis y de la modalidad de administración. También pueden predisponer a enfermedades cardiovasculares, sobre todo aquellas personas que fuman, ¿no es cierto?, y mayores de 35 años y no fumadores, menores, sobre todo los que fuman. El desarrollo de adenomas hepáticos y se dice que hasta cierto punto va a ser como no va a generar ni cáncer de mama, ni cáncer de endometrio, ni de ovario, o actuaría como factor protector, pero esto es temporal. Y dependiendo del componente, ¿no? de porcentajes de estrógenos y progesterona que tenga estos anticonceptivos, que lo vamos a ver más adelante con la terapia de reemplazo hormonal, ¿no? Los anticoagulantes son importantes porque sus complicaciones más importantes van a ser desarrolladas hemorragias. Es difícil controlar las dosis, sobre todo los pacientes que sufren de problemas cardíacos, de arritmias, ¿no es cierto? Se les da anticoagulantes y su uso es de control semanal, diario casi, ¿no? Porque hay que encontrar la dosis adecuada para este paciente y evitar que no sufra de hemorragias o si le damos menos se complique con una trombosis, ¿no? O tener un accidente cerebrovascular. Hay que tomar en cuenta eso, si le estamos dando mucho o menos es un poco complicado, ¿no? La terapia de reemplazo hormonal, como les decía, esto sobre todo se da para aminorar los efectos que tiene el climaterio, ¿no? La menopausia, y reducir algunos problemas que puede traer con ella, ¿no? Como por ejemplo la osteoporosis. En mujeres menores de 60 años se dice que hay un factor protector, ¿no? Sí, entra en terapia de reemplazo hormonal para protección cardiovascular, ¿no? Frente a la aterosclerosis y la enfermedad coronaria. Pero ya en mujeres mayores ya no tienen ningún beneficio sobre esta área, ¿no? Entonces es importante que sobre todo ya puede nivelarse, ya no tiene efecto protector y la cantidad de complicaciones relacionadas a este proceso se igualan a las de los varones, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta eso. Hay que tomar también en cuenta, como les decía, el tipo de tratamiento, porque cuando solo se utiliza estrógenos, este puede aumentar el riesgo de carcinoma de endometrio, lo cual, ¿no es cierto?, ya en las menopáusicas sería un problema asociado a este tratamiento, ¿no? Los esteroides son una versión sintética de lo que es la testosterona y por lo general utiliza muchas veces para mejorar el rendimiento deportivo y esto se ve más en los varones, pero tiene sus complicaciones, ¿no? Sobre todo si los varones lo utilizan a dosis altas, ya que va a inhibir la retroalimentación y la producción del hormona luteinizante y hormona folículo estimulante, la cual puede causar atrofia testicular, ¿no es cierto? Aumento de los estrógenos, ¿no es cierto? Puede producir como consecuencia ginecomastia.
En las mujeres también tiene otro efecto contrario, más bien causa virilización y cambios menstruales, ¿no? Puede, si uno utiliza de forma crónica, sobre todo los que utilizan en el ámbito deportivo para mejorar, ¿no?, la musculatura, pueden llegar a tener alteraciones psiquiátricas, ¿no es cierto?, y aumento de infarto de miocardio, también daños a nivel de colestas hepáticas, sobre todo si es bioral, ¿no? Entonces, se ha visto en el ámbito deportivo que algunos pueden utilizar estos elementos como para acelerar, ¿no? Mejorar eh, la masa muscular, pero tiene todos efectos adversos, ¿no? El paracetamol, que es algo bastante común que nosotros utilizamos, ¿no?, a veces sin prescripción médica, en algún momento puede también ser un elemento tóxico, dependiendo su dosificación, sobre todo porque su metabolismo se va a dar en el hígado, ¿no es cierto? Entonces ya con 10 gramos, incluso en adultos bajo ciertas situaciones, más de 7,5 gramos ya es una dosis bastante importante para que se pueda producir un daño, sobre todo inicialmente a nivel de hígado, ¿no?, que va desde una necrosis centroblineal que si es masiva puede llevar a lo que es una insuficiencia hepática aguda, ¿no?, y poder presentar fallecimiento del paciente, ¿no? El ácido acetilsalicílico, que nosotros conocemos, ¿no?, como aspirina, tiene ciertas complicaciones en su sobredosis. Inicialmente puede producir una alcalosis respiratoria, puede seguir con acidosis metabólica. Entonces hay que tomar en cuenta que la dosificación no debe de sobrepasar, ¿no?, en cierto porcentaje, es decir, por ejemplo, no pasar más de los 3 gramos, porque ya uno que va tomando 3 gramos diarios va a acumular, va a generar daño, ¿no es cierto?, que puede resultar mortal. Otros síntomas que se pueden presentar en los pacientes ya que empiezan a presentar este problema del salicilismo, puede ser cefalea, vértigo, cofino, no dificultad para vivir, somnolencia, náuseas, vómitos. Y si ya estamos llegando a una situación más severa, una confusión mental. Pero lo más frecuente en una dosificación menor a esta ¿no es cierto?, genere erosión y úlceras en la mucosa gástrica. Puede producir hemorragia, ya que al inhibir la vía de la ciclooxigenasa, ¿no es cierto?, ya no se produce tromboxano 2 y se dirige que esta sobre todo va a participar en la agregación plaquetaria, ¿no?, para evitar que haya hemorragias y se genera un trombo, ¿no?, en los sitios de lesión. En este caso, como se inhibe todo este proceso, se produciría la hemorragia, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta que también su combinación con otros puede causar, como en este caso la fenacetitina, puede causar una necrosis papilar y puede producir también una hepatitis, ¿no? Drogas no terapéuticas, y aquí hablamos de aquellas drogas que ya son de ilícitas, ¿cierto?, como la cocaína, que puede venir en diferentes formas, ¿no es cierto?, la cual es utilizada como una droga que causa euforia y estimulación. Es por eso que genera adicción, ¿no es cierto? Pero tiene efectos cardiovasculares, independientemente de que el paciente o la persona consuma de esta droga, de euforia y estimulación, ¿no es cierto? Eh, Va a tener efectos cardiovasculares, ¿no? Cardiovasculares que son importantes, que pueden llevar incluso a la muerte por sobredosis. Entonces es importante eso, ¿no? Estos pacientes con estos efectos cardiovasculares pueden pasar desde taquicardia, desarrollar hipertensión, espasmo vascular e incluso a nivel de la circulación coronaria, esta vasoconstricción puede causar un infarto y arritmias. Entonces, de ahí que puede, entre el consumo excesivo en una sobredosis puede causar, ¿no? Los efectos sobre el sistema nervioso central van desde fiebre, ¿no es cierto?, convulsiones. En el embarazo también puede reducir el flujo placentario, por ende, hipoxia fetal y déficits neurológicos o abortos espontáneos. En un consumo crónico puede también causar miocardiopatía dilatada y perforación del tabique nasal, como vemos, ¿no?, frente por que reduciría el riesgo, ¿no es cierto?, a nivel de estructuras del tabique, lo que causaría
necrosis y destrucción de estos tejidos, ¿no? Es por eso que vemos que consumen por inhalación, sobre todo este problema. La heroína es otra droga, es un opiáceo, ¿no es cierto? Sintético, eh, es que se ha prescrito en un tiempo como la oxicodona, ¿no? Eh, esta droga, si ustedes han visto, tiene inicialmente ha sido restringida, o como les decía, porque inicialmente se ha producido de forma sintética, como un opiáceo, y se ha utilizado para el tratamiento de dolor crónico, ¿no? Para ciertos pacientes, pero se ha visto su alto efecto adictivo, de ahí que se ha restringido cualquier forma de esta oxicodona que inicialmente se había producido. Lamentablemente ahora se utiliza como una droga, así como la cocaína, ¿no? Que también produce euforia, alucinaciones en un estado de sedación y somnolencia y tiene una alta tasa adictiva. Y estos pacientes que en su alto consumo pueden producir igual muerte súbita por sobredosis, por depresión respiratoria, por arritmias, ¿cierto? Puede haber lesión pulmonar, que va desde un edema, que puede ser bastante extenso, hasta el desarrollo de un proceso inflamatorio con granulomas frente a la presencia de partículas de este producto, ¿no? Porque muchas veces esta heroína se inyectan, la consumen de diferentes formas, ¿no? Puede predisponer también a las infecciones, ya que, como les decía, estas también pueden se las administran por inyectables que comparten y pueden llegar desde un VIH hasta cualquier otro tipo de infección, ¿no? Problemas renales como la amiloidosis, la glomerulosclerosis también pueden predisponer, ¿no?, a un daño renal y un síndrome nefrótico o insuficiencia renal que puede ser producida por esta droga. Otra droga es la anfetamina y drogas relacionadas a esto, ¿no? Entonces también es una droga sintética que genera también este estado de euforia, ¿no es cierto?, de estimulación al sistema nervioso. Por ende, su uso prolongado también puede generar cierto tipo de problemas, ¿no? Todos los pacientes son aquellos que pueden tornar violentos, tener sufrir cuadros de paranoia y alucinaciones y incluso dañar a otras personas, ¿no? Son efectos que puede tener este tipo de drogas, que se ha visto que también en otros países ha sido distribuido como si fueran pequeños dulces. De esta forma se ha introducido, ¿no?, a los ámbitos escolares. La marihuana ya se extrae de una planta que es la cannabis sativa. Es una sustancia igual psicoactiva. En un consumo agudo simplemente distorsiona la percepción sensorial y también afecta la coordinación motora, ¿no? Puede aumentar la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Esta la consumen generalmente como en el cigarrillo, ¿no?, por inhalación. Es importante que esta puede tener sus complicaciones por la forma por la cual se consume, ¿no?, como bronquitis, faringitis, enfermedad pulmonar. Y es importante, ¿no?, que también puede generar cierto grado de adicción, pero menor que el resto de las otras drogas que hemos mencionado, pero sí que tiene efectos sobre la persona, ¿no?, a larga edad. Vamos a hablar ahora de los agentes físicos. En agentes físicos vamos a hablar principalmente de los traumatismos mecánicos, ¿no?, aquellos que se van a producir en los diferentes tejidos por un determinado objeto. Estos traumatismos mecánicos se pueden dar de diferentes tipos, de acuerdo al tipo de lesión, ¿no? Como la abrasión, que es una herida más superficial, como si fuera un arañazo, donde se pierde poco tejido cutáneo. La contusión, que es una lesión más cerrada, donde por lo general vamos a ver que hay una acumulación de hemorragia en el intersticio, ¿no? Aquí pueden ver lesiones como la abrasión o la contusión, ¿no es cierto?, donde no hay pérdida de tejido, pero sí
acumulación de ciertos elementos como los eritrocitos, ¿no? En el intersticio. La incisión ya es una lesión que generalmente tiene bordes lisos y se da por algún elemento afilado, ¿no? Que sí va a romper vasos. La laceración es con pérdida de tejido, pero de forma irregular y un poco más amplio. Y la punción generalmente es causado por un elemento más largo y estrecho que también puede llegar a dañar ciertos tejidos, ¿no? Que tiene, por lo generalmente, es en profundidad, ¿no? Aquí vemos las incisiones, generalmente son lineales. Las lesiones térmicas. Aquí podemos hablar de quemaduras térmicas que por lo general su importancia van a estar relacionadas a ciertos factores, como por ejemplo, qué tan profunda está la quemadura. Y esto se puede dar sobre todo por incendios o por elementos calientes, ¿no? Agua, que pueden generar una quemadura. Entonces, dependiendo de la profundidad, si está en un primero, un segundo, ¿no es cierto? Hasta dónde solo elimina la piel, si ha llegado a tejido celular cutáneo, ha llegado más profundo, va a variar el daño, ¿no? El porcentaje de la superficie no es lo mismo que yo me queme una mano a que me queme zonas específicas como por ejemplo el cuello o el tórax, ¿no es cierto? O dependiendo la cantidad, ¿no? Todo el cuerpo o solo las extremidades, va a variar mucho la superficie de pérdida corporal, ¿no? También si ha habido inhalación interna, sobre todo esto se da en los incendios, ¿no? Entonces hay personas que pueden haber sufrido quemaduras menores externas, pero han inhalado estos vapores tóxicos que se da tras la combustión de los elementos que se están consumiendo en el fuego, ¿no? Y puede haber inhalado y haber quemado las vías aéreas, entonces hay que tomar en cuenta eso. Entonces, qué tan rápido nosotros actuemos y se dé el tratamiento también es importante. Entonces, las quemaduras pueden ir, como les decía, primer grado, segundo grado, ¿no? Tercer grado, dependiendo la profundidad y también va a importar la extensión. No es lo mismo una área pequeña en extremidades o más extensa en extremidades que abarcar más sitios, aumenta el riesgo de sobrevida de los pacientes, ¿no? Es importante porque también dependiendo del porcentaje y el sitio va a limitar, ¿no? Incluso la movilidad del paciente futuro y la pérdida de líquidos, ¿no? Entonces es importante esto. Y además, mientras más pérdida de tejido tengamos, mayor predisposición a desarrollar infecciones porque no tenemos nuestra barrera natural, que es la piel, ¿no? Es importante eso. Entonces, la inhalación también y las quemaduras internas también son importantes, ya que estos se van a dar principalmente por mohos calientes y tóxicos que van a causar un daño en el parénquima pulmonar, ¿no? Que va a ser una lesión térmica directa por el agente tóxico, ¿no es cierto? Es importante dar el tratamiento de forma rápida y eficaz, con sustitución de los líquidos y electrolitos que se están perdiendo si hay pérdida de tejido, y también hacer un tratamiento ventilatorio debido a la inhalación, ¿no? La hipertermia, en estos casos, se da sobre todo en países o en lugares donde hay el medio ambiente tiene elevadas temperaturas, ¿no? Como en Europa, que se da lo que son los golpes de calor, ¿no? Que pueden empezar simplemente desde calambres por el calor, por la pérdida de electrolitos a través del sudor, que son los que principalmente nos ayudan a mantener, ¿no? La temperatura corporal central a través de la sudoración. Pero si nosotros estamos expuestos en un ambiente muy caluroso donde nos genera mucha transpiración, podemos perder este equilibrio y generar unos calambres, ¿no? Puede ir simplemente desde la insolación, donde tenga ya efectos de somnolencia y sensación de pérdida, ¿no? De conocimiento, que es lo más frecuente en la insolación, hasta lo que es el golpe de calor, que sí puede causar la muerte en estos pacientes, ¿no? Entonces, en estos casos, el mecanismo principal es falla en los mecanismos termorreguladores, donde la sudoración ya cesa, ya no puede equilibrar esta pérdida y la temperatura
corporal central ya empieza a elevarse, ¿no? Entonces, el cuerpo va a responder con vasodilatación periférica, donde la sangre se va a acumular en en la periferia. Se reduce el volumen central en órganos importantes y por ende el paciente puede llegar a fallecer, ¿no? Puede desencadenar arritmias, ¿no es cierto? Y fallecer. Es importante en estos países si hay medidas preventivas que se aplican. El otro extremo es la hipotermia. En este caso vamos a hablar de temperaturas ambientales bastante bajas, eh, donde podemos ver incluso la pérdida de conciencia si la temperatura central de la persona llega a 32.2, ¿no? Ya podemos empezar a también preguntar a este paciente, aparte que pierde la conciencia, probablemente puede desarrollar bradicardia y fibrilación auricular y también puede llegar a fallecer, ¿no? Dependiendo cuánto tiempo se esté dejando este ambiente bastante frío, ¿no? Las lesiones directas que vamos a ver se van a ver en los tejidos, sobre todo a nivel más periférico, como los dedos de las manos, la punta de la nariz, los pies, ¿no es cierto?, donde va a causar necrosis, ¿no? Y una lesión indirecta a nivel circulatorio, ya que va a empezar a disminuir la temperatura a nivel central, va a haber vasoconstricción, va a haber aumento de la permeabilidad, lo que lleva a cambios igual edematosos, ¿no? Y en los tejidos eh, periféricos, más periféricos, como las extremidades, como les decía, va a producir la gangrena. Entonces, la exposición a las temperaturas muy bajas tiene riesgo, ¿no? Sobre todo de necrosis en las extremidades. Y la lesión eléctrica también es un efecto importante y causa de muerte, sobre todo porque va a tener un efecto a nivel neural y también en las vías de conducción cardíaca, ¿no? Y se produce una lesión de igual forma térmica por el paso de la electricidad, ¿no? Con quemaduras y gangrena. Van a variar de acuerdo a la fuerza, a la duración y la trayectoria del paciente, ¿no? Que puede ser desde espasmos musculares titánicos por el agarre, ¿no? Por el sitio, desde el sitio de agarre donde está conectado a la electricidad, ¿no? Y esto hay que ver de acuerdo al tiempo, ¿no? Puede ser, a un momento se puede generar pequeñas quemaduras y no dependiendo del voltaje también, ¿no es cierto? Normalmente el voltaje doméstico que se tiene a nivel también del trabajo es de 120 a 220 voltios, pero ya con este voltaje, dependiendo, como les decía, el tiempo, la lesión va a variar. Se puede ir simplemente desde espasmos hasta una lesión más severa como la fibrilación ventricular y causar la muerte de los pacientes porque va a tener daño también en órganos desde el punto de entrada hasta el punto de salida, ¿no? Entonces, las quemaduras eléctricas ya por alto voltaje son mucho más severas. Hay que tomar en cuenta que estas, sobre todo, se dan en un campo de trabajo en ciertas áreas, ¿no? Y solo ciertas personas, por lo general, están expuestas a este tipo de quemaduras. La radiación, eh, ya entrando casi finalizando este capítulo, la radiación que puede ser ionizante o no ionizante, ya lo vamos a ver en el siguiente cuadro, este nos resume. La radiación ionizante es la que generalmente tiene mayor riesgo, porque esta puede provenir es menos común, rayos cósmicos, pero sí, distintos elementos que vienen del cosmos, ¿no? Que pueden tener cierto tipo de radiación. Pero lo que más comúnmente nosotros como en área médica podemos ser expuestos es a los rayos gamma y a los rayos X, ¿no? En ciertos elementos para sobre todo tomar o realizar estudios de imagen, ¿no? Y las radiaciones no ionizantes que van desde la luz ultravioleta, la luz visible con los focos que tenemos, infrarrojos, microondas, las antenas, ¿no es cierto? Que también tienen sus efectos, ¿no? Si son bien de baja frecuencia en relación al espectro electromagnético, pero de larga data puede tener sus consecuencias. Por eso se dice no tener el celular en el bolsillo al lado del izquierdo, no es cierto, apagar el wifi, cosas que son importantes para que tomemos en cuenta porque tienen sus efectos.
dentro de la radiación ionizante es importante porque pueden generar un daño a nivel del DNA y por ende pueden predisponer a cáncer, ¿no? Es lo más importante. También va a depender muchas veces del tiempo de exposición que se tiene. Esto sobre todo se ha visto en los accidentes nucleares, ¿no? El, el tamaño que también se expone es importante porque si ustedes ven, también se utiliza estos rayos para tratamientos en oncología, sobre todo para la braquiterapia, ¿no? La radioterapia para tumores, pero tiene un efecto. Muchas veces se puede ver que a larga data estos pacientes que si bien se ha aplicado este tratamiento para eliminar un tumor o para reducirlo, muchas veces causa, y es algo común, por ejemplo, en la braquiterapia, que es para cáncer de cuello uterino, cáncer, eh, puede generar, ¿no? Colitis actínica, que es un daño por irritación a nivel del colon, ¿no? Entonces, en algunos casos se da, de acuerdo a, porque se toman varias sesiones, puede dar lugar a que se desarrolle un tipo de tumor, ¿no? Entonces, dependiendo del campo que se ha expuesto y también de la frecuencia, ¿no? La dosis que se esté dando, ya que este puede causar, ¿no? Como les decía, un daño a nivel del DNA y por ende puede a la larga generar, ¿no? Lesiones que pueden ir simplemente desde irritación hasta lesiones mucho más severas que pueden desarrollar igual cáncer, ¿no? Tiene efectos sobre los tejidos, por ende puede afectar lo que es el río sanguíneo, ¿no es cierto? Y desarrollar también hipoxia. Estos tejidos mal vascularizados también pueden ser menos sensibles a las lesiones por radiación, pero estos a la vez, como les decía, van a presentar daño por en su ADN, ¿no es cierto? Todos estos efectos por radiación pueden estimular a larga data, como decía, mutaciones, aberraciones cromosómicas o inestabilidades genéticas y alteraciones genéticas que al final puedan desarrollar células malignas y causar cáncer. Entonces, eso es importante. Las enfermedades nutricionales. Las enfermedades nutricionales pueden darse por déficits, ¿no? O deficiencias, en las cuales vamos a hablar de estados de malnutrición, que pueden ser primarias o secundarias. En este caso, si hablamos de primarias, es porque es la falta de algún elemento, ¿no? Proteínas, vitaminas, eh, calorías, ¿no es cierto? Falta algún elemento el cual no está siendo administrado, no está siendo ingerido. Y en secundarias es que pese a que nosotros tengamos los elementos nutricionales, proteínas, calorías, vitaminas, etcétera, ¿no es cierto? Hay algún problema en su digestión, ¿no? No se asimila de forma adecuada, eh, como en los problemas de mala absorción, ¿no es cierto? O de almacenamiento o de transporte. Ahí va a haber problemas y en el organismo, ¿no? Esas pueden causar enfermedad, ¿no? Desde enfermedades hasta, y sobre todo en estados de enfermedad como eh, el cáncer, por ejemplo, y ciertos procesos infecciosos como la tuberculosis pueden predisponer, ¿no? A que haya este estado de, de déficit, ¿no? De desnutrición. También en los pacientes quemados, por más que aún no administre las cantidades adecuadas de calorías, proteínas, vitaminas, también van a estar en este estado porque hay una base para este problema, ¿no? El alcoholismo también predispone al déficit de ciertas vitaminas porque hay menor ingestión, ¿no? Y también aumenta la pérdida, ¿no? De estos elementos. Si vamos a hablar de malnutrición, vamos a ser más específicos. Si hablamos de malnutrición proteico-calórica, principalmente vamos a hablar de que hay un consumo inadecuado de proteínas y calorías que da resultado a la pérdida de músculo, grasa y en sí, ¿no? A la pérdida de peso, con letargo y debilidad generalizada. Por lo general, se habla de un índice de masa corporal menor a 16 kilogramos.
metro cuadrado, ¿no es cierto? Y en los niños ya cuando hay una pérdida mayor, vamos a hablar también de malnutrición, ¿no? Entonces, ya tenemos una buena pérdida de peso. Hay que tomar en cuenta que si nosotros perdemos peso, ya se incrementa el riesgo de adquirir más infecciones, de sepsis, de mala cicatrización y predisponer a ciertos estados, ¿no? En los niños podemos ver lo que es el marasmo, por ejemplo, que es una pérdida de peso mayor o igual al 60% de lo normal de acuerdo al sexo y a la edad, ¿no? Sobre todo en niños, donde va a haber retraso en el crecimiento y pérdida de la masa muscular. Entonces, el marasmo son los típicos niños, no sé, que vemos bien flequitos, se ven como huesitos, ¿no? Porque han perdido grasa y músculo. El kwashiorkor, por lo contrario, ¿no es cierto? Hay mayor privación de proteínas que calorías. Entonces, son estos niños que pueden comer calorías, pero les falta proteínas. Por ende, estos niños van a tender a un daño hepático y como consecuencia van a generar una especie de anacerca, ¿no? Y estos niños aparentemente están bien gorditos, ¿no? Con la barriguita hinchada. Entonces, este es el efecto, es el edema, no es tanto así el efecto de la alimentación. La cataxia es un término que se utiliza sobre todo para aquellos pacientes que tienen una enfermedad crónica y la mayor parte de estos está asociado con el cáncer. Eh, eh, Produce ciertos elementos, como por ejemplo un factor inductor de proteólisis y el factor movilizado de lípidos que son los que inducen a que se liberen o se produzcan más citocinas proinflamatorias como el factor de necrosis tumoral, la interleucina 6 y estas citocinas, ¿no es cierto? Este factor inductor van a ser los que van a aumentar el catabolismo del músculo esquelético a través de la activación de estos factores y de las vías de la ubiquitina, ¿no es cierto? Y producen este catabolismo y se pierde el músculo, ¿no? Y además el paciente pierde el apetito. Y se produce sobre todo en los pacientes con cáncer. Han debido ver, y parte de la sintomatología es pérdida de peso en la mayor parte de los cánceres que ya están avanzados. La anorexia y la bulimia son trastornos que van asociados también a efectos psicológicos, porque la anorexia, por ejemplo, es aquella que se produce porque la paciente entra en un estado de inanición, pero es decidido por la paciente, ¿no? Deja de alimentarse, ¿no? de consumir alimentos. Como les decía, es un trastorno ya en el ámbito psicológico, psiquiátrico, ¿no? Esto puede generar en las pacientes inicialmente solo amenorrea, pero a medida que va aumentando en el tiempo ya hay pérdida de masa corporal, de músculo y grasa, y esto a la larga puede afectar al sistema cardiovascular, produciendo bradicardia, ¿no es cierto? También vamos a ver que este paciente va a tener trastornos en el sistema gastrointestinal, como el estreñimiento a nivel del tejido cutáneo, piel seca y descamativa, va a perder el cabello. También puede inducir a lo que es la osteoporosis, ¿no es cierto? Y como les decía, estos pacientes en su estado más severo pueden fallecer por arritmias, ¿no? Entonces, hay un problema de percepción de esta persona que se ve gorda y por ende empieza a restringirse sus alimentos, ¿no? La bulimia, en cambio, aparentemente pueden ser personas que aparentan tener un peso corporal normal o incluso pueden tener hasta cierto grado de superpeso, pero igual hay un trasfondo y un problema psicológico, ¿no? Estas personas comen y luego se inducen algo, ¿no? O utilizan diuréticos o laxantes para tratar de no asimilar los alimentos que se consumen. Esto es más común, incluso que la anorexia, afecta más a mujeres que a varones, pero también está presente. Las complicaciones médicas van a estar asociadas, por ejemplo, a los vómitos persistentes, en los cuales va a generar, ¿no es cierto?, por la acidez del estómago, lesiones a nivel del esófago y también en los dientes, ¿no? Alteraciones electrolíticas como hipopotasemia, que pueden llevar a lo que es las arritmias, ¿no es cierto? En algún momento puede haber complicaciones como la aspiración del contenido gástrico, las erupciones esofágicas o gástricas, como decía, por la inducción al vómito.
hablamos en general de las deficiencias vitamínicas. En general tenemos 13 vitaminas que son necesarias para conservar y equilibrar nuestra salud. 9 son hidrosolubles y se excretan principalmente por la vía renal. 4 de estas, como la A, la D, la E y la K, que podemos abreviarlas como KD, son liposolubles y por ende se almacenan fácilmente. Pero pueden captarse mal en síndromes de mala absorción, ¿no? Como por ejemplo la vitamina D y K, la biotina, la vitamina 7 y la niacina, la vitamina B3 pueden sintetizarse, pero suelen ser necesarios ciertos el consumo en la dieta para poder producirlos, ¿no? Son importantes muchos de estos para, como la vitamina K para la alimentación. Las deficiencias primarias generalmente son de origen dietético y las secundarias, como hace un momento hemos mencionado, en algún problema en la absorción, en el transporte, en el almacenaje o por la pérdida aumentada o la conversión metabólica. Entonces, hay que tomar en cuenta, ¿no? Y cada deficiencia va a tener ciertos efectos, ¿no? Que inicialmente no son muy notorios, pero podemos verlos, ¿no? En la sequedad de los labios, las uñas quebradizas, doloroso, articular, porque todas estas vitaminas van a intervenir en diferentes procesos metabólicos, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta eso. La obesidad, ya para finalizar, también es un problema que es del medio ambiente interno, ¿no? Ya que uno puede entrar en este problema, sobre todo cuando entramos a un índice corporal, ¿no es cierto?, mayor o igual a 30 kilogramos, ¿no?, por metro cuadrado, y hablamos de obesidad. Entonces, vamos a ver que hay un exceso de tejido adiposo que puede asociarse a la presencia ya o al desarrollo de síndrome metabólico, desarrollo de diabetes mellitus tipo 2, estados de epidemia, lo que predispone a enfermedades cardiovasculares, aumento o generación de la hipertensión y también el desarrollo de cáncer. Si ustedes se dan cuenta, cuando han hablado de neoplasias, han debido ver que la obesidad también entra como un factor de riesgo para el desarrollo de cáncer, mucho menor, pero puede estar. Entonces, el índice de masa corporal es algo importante y sobre todo el desarrollo del síndrome metabólico para la diabetes mellitus tipo 2, ¿no? Como les decía, estos estados van a aumentar el riesgo de enfermedad cardiovascular. También pueden causar un estado de esteatopatitis no alcohólica, donde vamos a ver una degeneración grasa en el hígado que predispone a la inflamación y lesión celular de forma crónica, y a la larga puede también desarrollar una cirrosis, ¿no? También la colelitiasis, que es el desarrollo de litos en la vesícula biliar, que creo que este es un problema que gran parte de nuestra población tiene, porque desarrollamos cálculos por el tipo de dieta que tenemos, no necesitamos estar en obesidad para desarrollar, ¿no? Se siente como que estamos en sobrepeso para que podamos también desarrollar la colelitiasis, ¿no? El síndrome de hipoventilación por el acúmulo de tejido adiposo, ¿no?, va a generar estados incluso de apnea, que puede también ser un problema para estos pacientes, ¿no? Entrar a un estado de hipoxia. La artrosis también, ¿por qué? Por el sobrepeso, que van a estar principalmente en desgaste de las articulaciones de la cadera y de las rodillas, que va a limitar muchas veces a estos pacientes a la movilización. La asociación de obesidad y cáncer, ¿no? Es importante, como les decía, van a ver que muchos de los cánceres, uno de los factores tal vez de menor riesgo, pero que está presente también es la obesidad, ¿no? Y esta se puede haber estudiado en correlación con el adenocarcinoma de esófago, de páncreas, de tiroides, de colon, mama, endometrio, riñón y vesícula biliar. También hay un mayor riesgo de resistencia periférica a la insulina, estados de hiperinsulinemia asociada, desarrollo más adelante de lo que es la diabetes mellitus, ¿cierto? Ya para finalizar hablamos de la dieta y el cáncer, ¿no? La dieta y el cáncer está asociada a sustancias carcinógenas exógenas, como ya habíamos hablado de los xenobióticos, pero también podemos dar un ejemplo de lo que son las aflatoxinas, que sobre todo están relacionadas al desarrollo del carcinoma hepatocelular y
esta posible carcinogenia esté asociada a algunos aditivos alimentarios. Tomen en cuenta que muchos de los alimentos procesados que nosotros actualmente consumimos tienen aditivos. Y si ustedes dan vuelta al empaque de lo que quieran consumir, van a ver que aditivos tienen entre colorantes y otros preservantes, ¿no? Para que se conserven sus alimentos y puedan consumirlos a larga data. Tienen edulcorantes artificiales y contaminantes como los pesticidas, sobre todo en alimentos naturales que consumimos, ¿no? Sobre las superficies pueden mantener y dependiendo de qué tipo de pesticidas y la dosificación que se ha utilizado, nosotros podemos igual llegar a consumir. Es importante ver los alimentos que ya vienen procesados, hasta los dulces contienen ciertos elementos carcinógenos, ¿no? Sobre todo va a ser importante porque la síntesis a nivel endógeno, una vez que ingresa a nuestro organismo, se descompone y gran parte de los alimentos se descomponen en nitrosaminas y nitrosamidas, que son derivadas de todas las aminas, en este caso de proteínas que nosotros podemos ingerir, como de ciertos alimentos eh, vegetales incluso, ¿no? Que se van a descomponer. Pero, ¿qué es lo que pasa? Normalmente esto puede descomponerse, pero en relación a nosotros, cómo esté nuestro sistema metabólico, inmunitario y el resto de nuestra dieta, esta descomposición puede lograr generar la degradación a metabolitos ya no tóxicos y eliminar. Pero nosotros si tenemos y saturamos nuestra alimentación con estos elementos, podemos elevar la cantidad de estos elementos derivados, ¿no es cierto? Y también predisponer a cáncer, ¿no? Hay ciertas poblaciones que pueden desarrollar ciertos cánceres, y esto principalmente nitrosamidas, está relacionado al cáncer de estómago, ¿no? Por último, la dieta y el aterosclerosis. Es importante que la cantidad de colesterol y grasas animales saturadas eh, que conviertan, ¿no es cierto?, a ácidos grasos insaturados pueden reducir las concentraciones séricas de colesterol y disminuir y llegar a lo que son las complicaciones ateroscleróticas. Pero hay que tomar en cuenta que las grasas saturadas, eh, dependiendo de la cantidad, ¿no? Porque puede predisponer hasta cierto punto la acumulación en tejidos. O sea, no hay que exagerar en el consumo de absolutamente nada, ¿no? Entonces, como ya habíamos hablado hace un momento, para finalizar esto, de la colelitiasis, que es un efecto bien básico y bien clarito, ¿no? Uno puede predisponer por el tipo de dieta el desarrollo de colelitiasis y ahora el desarrollo para el cáncer de vesícula. ¿Cuál es la irritación? Dice, ¿no? Que si nosotros no reducimos hay personas que, ¿no es cierto?, que tienen la formación de cálculos por varios años. Esta irritación que se da en la mucosa por los cálculos puede generar cambios celulares a nivel de este epitelio y obviamente predisponer a una displasia y el desarrollo de cáncer, ¿no? No se den todos, pero el tipo de dieta y la predisposición a formar hábitos puede generar este problema. Bueno, muchachos, eso es todo en relación a patología ambiental. Eh, un resumen que se ha dado sobre este tema es bastante amplio y lo que les recomendaría es tomar por grupos, ¿no?, que estamos mencionando. Y también les recomendaría en lo posible hacer la revisión del compendio que hay de patología. Actualmente hay ustedes lo pueden descargar en Google, está creo la novena versión y la octava, que van a tener un resumen también similar a esto, de todo el tema, que va a ser más. Tomen en cuenta que ya se acerca el examen y el leer todo el tema completo ya no les va a alcanzar más tiempo. Lo que les aconsejo es que puedan revisar parte de los compendios que hay para que puedan tener una idea más clara, ¿no?, para reforzar después de esta clase teórica. Si no hay ninguna pregunta, muchachos, conmigo la teórica ha terminado y les agradezco por su atención.